Y vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Dios y Padre. Señor, te damos gracias, Señor, porque tu palabra es inmutable, tu palabra es perfecta. Señor, tu palabra es inerrante, es infalible. De manera, Señor, que cuando nosotros nos sentamos a escuchar tu palabra, a leer tu palabra, eres tú quien nos habla. Y eso debería ser suficiente para caer postrados delante de ti. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles a tu voz. Ayúdanos por medio de tu Espíritu a entenderla y aplicarla en nuestra vida, Señor, de manera que seamos edificados y que tu nombre sea glorificado por medio de nuestra vida. Ese es nuestro anhelo. Y te pedimos que tú obres conforme a tu voluntad en nuestras vidas, transformándonos a la imagen de Cristo por medio de la predicación de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El Espíritu Santo nos enseña que Dios nos creó a su imagen, conforme a su semejanza. Nosotros somos, de toda la creación del Señor, somos el punto culminante de esa creación. Porque ni los animales, ni los árboles, ni las aves, ni los peces, se dice que fueron creados a imagen de Dios, conforme a la semejanza de Dios, excepto el hombre, el ser humano. Hombre y mujer. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Para qué? Para manifestar su gloria. Para que al vivir en comunión con Dios, al vivir en obediencia a Él, reflejemos su gloria. Reflejemos su carácter. Reflejemos su reinado justo y santo en este mundo que es parte de su reino. Pero cuando Adán y Eva pecaron, y ese es el pero del asunto, y esa es la razón por la cual el mundo se encuentra como se encuentra el día de hoy. Cuando Adán y Eva pecaron al hacerle caso a Satanás, desobedeciendo la orden explícita que el Señor les había dado de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, el pecado entró en el mundo y el pecado se extendió a toda la raza humana por cuanto todos pecamos. Desde entonces, como el Señor afirmó en Génesis 6, versículo 5, toda intención de los pensamientos del corazón de todo ser humano es solo hacer siempre el mal. Eso significa que todo ser humano, sin excepción, somos esclavos del pecado. Unos a un pecado, otros a otro pecado, pero todos por igual, esclavos al pecado. Nuestra inclinación es hacia el pecado. Nuestra inclinación natural hoy, después de la caída, es hacia el pecado. Pero Cristo vino al mundo, se hizo hombre, anduvo entre nosotros, obedeció al Padre de una manera perfecta como nosotros debimos haberlo hecho, como Adán y Eva debieron haberlo hecho, para ser representantes de su pueblo escogido. De tal manera que por medio de su muerte, Él nos dio libertad de la condenación del pecado, pero no solamente eso, sino nos dio libertad de la esclavitud al pecado. De manera que todos aquellos que creemos en Él, sin excepción, hemos sido puestos en libertad para procurar y buscar andar en obediencia al Señor con la ayuda de su Espíritu. Pero no debemos olvidar que el pecado sigue siendo un experto engañador. Y el pecado sigue estando presente aun cuando hemos sido regenerados, aun cuando hemos sido justificados, aun cuando estamos siendo santificados. El pecado sigue estando presente en nosotros. Y el pecado sigue hablándonos y seduciéndonos.
Y todavía existe el tentador que utiliza esas áreas de debilidad que cada uno de nosotros tenemos, lo que Santiago le llama nuestra propia concupiscencia, para seducirnos, para engañarnos. Y por eso debemos huir y debemos alejarnos lo más pronto posible y lo más lejos posible del pecado. Sin embargo, hay personas en las iglesias cristianas que se han dejado engañar por el pecado, llegando a pensar que pueden jugar con el pecado, que pueden mantener su pecado secreto mientras nadie más lo vea. Y se van acostumbrando al pecado hasta que se convierte en algo que forma parte de su vida. Eso mismo le sucedió al pueblo de Israel. Eso mismo le sucedió al pueblo de Judá. Ellos descuidaron su comunión diaria con el Señor y cambiaron su comunión genuina con el Señor por prácticas espirituales externas y ritualistas, pensando que con eso mantenían a Dios contento mientras toleraban el pecado en sus vidas. Y así el pecado, como si fuera una mala hierba, se fue extendiendo en la vida de la gente, se fue multiplicando, se fue diversificando, de manera que el pecado fue corrompiendo más y más la vida de la gente y la sociedad judía, la sociedad israelita, y como resultado sus frutos fueron cada vez peores. Así es el pecado. El Señor les envió a sus siervos, los profetas, a advertirles que el camino que ellos estaban escogiendo solamente les traería destrucción y miseria. Pero ellos no quisieron oír. Ellos se fueron entregando más y más a toda clase de pecado hasta que la disciplina del Señor fue inevitable. El Señor les dijo que haría por medio del profeta Miqueas, como vimos ya en el capítulo 1, el Señor les dijo que haría de Samaria un montón de ruinas y que la herida de su pueblo llegaría hasta las puertas mismas de Jerusalén, porque Judá había seguido el mal ejemplo de su hermana Israel, de tal manera que la calamidad iba a llegar hasta Judá mismo, hasta las puertas mismas de Jerusalén. La gran mayoría de los habitantes del reino del norte y muchos de los habitantes del reino del sur, excepto los que vivían en Jerusalén, serían llevados al cautiverio, fuera de la tierra de las promesas, fuera de la tierra prometida, porque ellos simplemente no quisieron escuchar las advertencias del Señor. Y ahora el Espíritu Santo, en el capítulo 2, por medio del profeta Miqueas, nos advierte que el pecado, cuando no tratamos con él, cuando no lo abandonamos, cuando hacemos del pecado una costumbre y nos acostumbramos a él y lo apapachamos como si fuera nuestra mascota, como si fuera el oso de peluche, se irá haciendo cada vez más fuerte en nuestra vida hasta que llegue el punto en que pequemos deliberadamente. Y por eso en Miqueas 2 el Señor nos muestra la consecuencia de pecar deliberadamente. Y lo hace mostrándonos, en primer lugar, el pecado deliberado de su pueblo en los versículos 1 y 2, la respuesta del Señor en versículos 3 al 5, la obstinación de su pueblo en versículos 6 al 11 y la gracia para el remanente arrepentido en versículos 12 y 13. Así que comenzamos con el pecado deliberado de su pueblo. El versículo 1 comienza con una lamentación. Una lamentación por el juicio inminente que estaba a punto de caer sobre su pueblo. Observa, ¡ay de los que planean la iniquidad, los que traman el mal en sus camas, y al clarear la mañana lo ejecutan porque está en el poder de sus manos! ¡Ay!, dice. Notemos que el juicio del Señor iba a caer sobre su pueblo porque ellos planeaban su pecado. Por la noche antes de acostarse ellos planeaban su pecado para el día siguiente.
Y a la mañana siguiente, ellos llevaban a cabo los planes perversos que ellos habían diseñado, que ellos habían planeado. Eso significa que ellos pecaban deliberadamente, ellos pecaban adrede, ellos pecaban con toda la alevosía, ellos pecaban con toda la intención, planeaban su pecado y luego lo ejecutaban. El Salmo 36, versículo 4 nos dice que el impío planea la iniquidad en su cama, se obstina en un camino que no es bueno, no aborrece el mal. Notemos allí una característica o la característica distintiva de los impíos. Dice es que ellos planean sus iniquidades y luego las llevan a cabo porque no aborrecen el mal. Proverbios 6, versículos 16 y 18 nos dice que dos de las cosas que el Señor más aborrece, dos de las 7 cosas que el Señor más aborrece son un corazón que trama planes perversos y 2 pies que corren rápidamente hacia el mal. Dios aborrece eso. Proverbios 12, versículo 2, en las palabras de la Nueva Traducción Viviente, nos advierte que el Señor aprueba a los que son buenos, pero condena a quienes traman el mal. Por lo tanto, debemos tener mucho cuidado con nuestra mente, ¿no? Debemos tener cuidado con nuestro corazón, debemos tener cuidado con nuestros pensamientos. Porque Santiago 1 nos habla acerca de cómo es que nosotros somos tentados. Y dice que no debemos decir que somos tentados por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, ¿cómo es que somos tentados? Dice, cada uno de nosotros somos tentados cuando de nuestra propia concupiscencia. Somos tentados cuando somos llevados y seducidos por nuestra propia pasión, esos deseos dentro de nosotros, por lo que no agrada a Dios, por lo que no es correcto, por lo que no conviene. Y después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Observa cómo Santiago ilustra la tentación como un embarazo. Y dice, cuando nosotros lo concebimos en nuestra mente, cuando nosotros lo aceptamos en nuestra mente, dice, es como si hubiésemos quedado embarazados de ese pecado. ¿Y qué es lo que va a resultar? Acciones. Acciones. Y ese es justo el momento cuando el pecado, la invitación del pecado llega a nuestra mente, porque ahí es donde llega primero. Y nos presenta la gran oportunidad del siglo. Esta es tu oportunidad, no la puedes perder. Como si fuera un vendedor. Ese es justo el momento en que nosotros debemos rechazar ese deseo, porque si no lo hacemos, nuestra mente lo va a aceptar y como resultado lo vamos a hacer. Siempre debemos tener presente que los actos pecaminosos comienzan con pensamientos pecaminosos. Eso nos muestra la importancia entonces de vigilar nuestros pensamientos. Por eso Proverbios 23:7 nos advierte que tal como un hombre piensa dentro de sí, así es él. ¿Te das cuenta? Por eso necesitamos ser renovados en nuestra manera de pensar, que es lo que dice Romanos. Tenemos que ser renovados en nuestra manera de pensar, porque tal como nosotros pensamos, así vamos a ser. Así vamos a actuar. Lo que necesitamos es una transformación del interior y no solamente una transformación de nuestra conducta. Jesús dijo lo mismo, ¿no es cierto? En Mateo capítulo 15, versículo 19, Él dijo, del corazón. ¿De dónde? Del corazón. No de la sociedad. No del mal ejemplo de otros. Del corazón provienen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Del corazón proceden. Y por eso es que no debemos limitarnos a cuidar solamente nuestra conducta externa, sino que debemos cuidar nuestra mente. Debemos cuidar nuestro corazón. Debemos pedirle al Señor que examine nuestro corazón, tal como lo hizo David.
David hizo eso. En el Salmo 26, versículo 2, le dijo al Señor, Señor, oh, examíname, oh Yahvé, y pruébame. Escudriña mi mente y mi corazón. ¿Cuántas veces le pides eso al Señor? Examíname. Porque, ¿sabes una cosa? Nosotros nos podemos engañar a nosotros mismos y pensar que somos un dechado de virtudes. La bondad en persona. Digo, no la evitamos nomás porque la fuerza de gravedad es mucha. Pero cuando nosotros le pedimos, Señor, examina mi corazón, y leemos su palabra, entonces podemos ver realmente cómo somos, a la luz de su palabra. También David en el Salmo 139, versículos 23 y 24, le dijo, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis inquietudes y ve si hay en mí camino malo. Y guíame en el camino eterno. Pero eso no fue lo que hicieron los israelitas. Ellos ya habían escuchado esto. David ya está muerto. David ya escribió esto. Y ellos ya habían escuchado esto. Pero eso no fue lo que ellos hicieron. Ellos planeaban la iniquidad, luego la llevaban a cabo. Y el versículo 2 nos dice cómo es que ellos lo hacían. Nos pone el ejemplo de qué es lo que ellos hacían. Observa el versículo 2. Codician campos y se apoderan de ellos. Codician casas y las toman. Roban al dueño y a su casa, al hombre y a su heredad. Observa cómo ellos se dejaban llevar por los malos deseos que surgían en su mente, en su naturaleza pecaminosa. La palabra codiciar nos habla de tener un fuerte deseo por algo. Y entonces ellos veían las casas de otros, los terrenos de otros, las cosas de otros, y deseaban esas cosas. Y no estaban contentos con lo que Dios les había dado. Y entonces codiciaban lo que otros tenían, y simplemente porque ellos tenían el poder para hacerlo, porque aquí está hablando específicamente a los ricos que podían hacerlo, y podían usar la justicia y torcer, bueno, la injusticia, me refiero al sistema judicial, y podían torcerlo y podían sobornarlo. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Se apoderaban de las cosas de otros. Así que ellos planeaban y tan pronto como amanecía, llevaban sus planes malvados para aumentar sus riquezas, para tener más cosas a expensas de los pobres, porque su Dios era el dinero. Ellos amaban el dinero y buscaban a toda costa enriquecerse. No les importaba que el amor al dinero les hiciera caer en tentación y en lazo y en toda codicia necia y dañosa que hunde a los hombres en la destrucción, en la ruina, en la perdición. ¿Y qué hacía Dios? En medio de todo eso, ¿qué hacía Dios? Y no es lo mismo que nos preguntamos hoy en día cuando vemos la injusticia y la impiedad y el pecado que abunda en nuestra sociedad. ¿Qué hace Dios? Observa el versículo 3. Por tanto, así dice Yahvé. Estoy planeando traer contra esta familia un mal del cual no librarán su cuello. No andarán erguidos porque será un tiempo malo. De esta manera el Señor le estaba advirtiendo a su pueblo que sus pecados premeditados, sus pecados deliberados tendrían serias repercusiones. El Señor iba a traer sobre ellos un mal del que no podrían librarse. De modo que su orgullo, su altivez, ese sentido de seguridad, de ser intocables porque eran ricos, porque tenían el poder, iba a ser completa y totalmente humillado. Y entonces les procede a explicarles la magnitud de su castigo en versículo 4. En aquel día se dirá contra ustedes un refrán y se proferirá esta amarga lamentación. Hemos sido totalmente destruidos. Él ha cambiado la porción de mi pueblo. ¿Cómo me la han quitado? Al infiel ha repartido nuestros campos.
Notemos que la amarga disciplina del Señor sería tan severa que su pueblo sería destruido. Y sería destruido a tal grado que dirían un refrán, que dirían una burla, un lamento de su pueblo. La Nueva Traducción Viviente traduce ese refrán diciendo: estamos acabados, totalmente arruinados. El Señor les iba a quitar la tierra prometida. Ellos peleaban por la tierra prometida. Ellos devoraban la tierra prometida. Ellos se adueñaban de la tierra prometida. Y el Señor les iba a enseñar: esa tierra es mía. Y los iba a llevar al cautiverio. Y los iba a entregar, iba a repartir su tierra a los infieles, a los paganos que los iban a invadir. Y por eso en versículo 5 añade: por tanto, no habrá quien eche el cordel para ustedes por sorteo en la asamblea de Yahvé. ¿Qué quiere decir eso? La Nueva Traducción Viviente capta muy bien el sentido de ese versículo, diciendo: otros establecerán los límites de propiedad y el pueblo del Señor no tendrá voz ni voto en cómo se reparte la tierra. Así que el Señor no se cruza de brazos. Y podemos ver la maldad aumentándose en nuestra sociedad. Y ten por seguro una cosa: el Señor no se cruza de brazos. Él está planeando un mal. Pero ¿por qué no trae ese mal? Nos dice el apóstol Pedro: porque Él es paciente. Y Él está esperando, ¿sí?, que el impío se arrepienta a fin de tener misericordia de él. Pero ¿cómo respondió el pueblo de Israel ante esta advertencia? Eso nos trae a nuestro tercer punto: la obstinación de su pueblo. Lejos de hacer caso a su mensaje, a esta advertencia, rechazaron el mensaje. Observa el versículo 6. ¿Qué fue lo que ellos dijeron? No profeticen, dicen, y profetizan. Aunque ellos no profeticen acerca de estas cosas, no serán retenidos los reproches. Ese pasaje en el texto hebreo es un pasaje de difícil traducción. Y de allí que diferentes versiones lo traducen de diferente manera, porque es un texto difícil de traducir. La Biblia textual lo traduce así: no profeticéis, dicen, no profeticéis así, que la afrenta no nos alcanzará. La Nueva Versión Internacional lo traduce así: estos profetas me dicen, deja ya de profetizarnos, no nos vengas con que el oprobio nos alcanzará. La idea entonces es que la gente o los falsos profetas le estaban diciendo a Miqueas que no profetizara esas palabras malas, esas palabras de confrontación, esas palabras de condenación, esas palabras de juicio. Pero el Señor les estaba diciendo que aunque los falsos profetas les dieran por su lado, y aunque ellos les dijeran a los profetas como Miqueas: no nos hables así, no queremos escuchar esas palabras, dice, eso no va a cambiar el hecho de que el castigo va a llegar. El castigo va a llegar. Pero el pueblo de Dios no quiso escuchar la advertencia del Señor, como nos dice en el versículo 7. No se dice: oh casa de Jacob, ¿es impaciente el espíritu de Yahvé? ¿Son estas sus obras? Notemos cómo estos obstinados, desobedientes y sus falsos profetas decían acerca del mensaje de Miqueas: eso no es cierto, el Señor es paciente, Él es paciente. Traducción de paciente para ellos: Él se cruza de brazos, no hace nada, pueden pecar como ustedes quieran, Él es paciente. Él es misericordioso, Él es compasivo, claro que sí, con el que se arrepiente. ¿Son estas sus obras? En otras palabras, no, que no los engañen, Dios no va a traer juicio sobre ustedes, pecadores, ustedes pueden seguir viviendo como quieran, porque Dios es misericordioso, Él es amoroso, Él es paciente, Él es compasivo. ¿Castigo? No, Dios no castiga.
Los israelitas eran como muchos hoy en día en las iglesias cristianas, ¿no es cierto? Que dicen ser cristianos, mientras que están viviendo en desobediencia franca al Señor, y aún así creen que el Señor no puede hacer otra cosa más que ser paciente con ellos y cruzarse de brazos sin importar cómo vivan. Y así hay muchas personas en las iglesias cristianas que viven, Dios, Él es amor. Y somos sus hijos. Dios, al final de cuentas, en su manera de pensar, aunque no lo digan, es un alcahuete. Nos deja vivir como nosotros queramos porque Dios nos ama. Ellos no creen que el Señor dejará de tenerles paciencia y que los castigará. Piensan que esa no es su manera de actuar. Piensan que el Señor ve su maldad, ve su pecado, pero no puede hacer otra cosa que sentarse de brazos y callar. Pero el Señor deja claro en versículo 7, ¿no hacen bien mis palabras? ¿A quién? Al que camina rectamente. Escucha eso, ¿no hacen bien mis palabras? ¿A quién hacen bien mis palabras? Al que camina rectamente. Observa que Dios no está diciendo que sus palabras hacen bien a todos. Mis palabras hacen bien al que camina rectamente. Pero eso significa una cosa. Por el lado contrario, la implicación lógica y natural es que mis palabras harán mal al que no camina rectamente. ¿Cómo esto es posible? ¿Qué acaso no dice Isaías 55:11? Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Eso es cierto. Eso es cierto. Pero quienes piensan que eso significa que su palabra hace bien a todo mundo, no se dan cuenta que Dios también permite que la gente escuche su palabra para su mayor condenación, para juicio. El Señor Jesús dijo esto con toda claridad. En Juan 12:48, Él dijo, el que me rechaza y no recibe mis palabras, fíjate bien, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Mucha gente lo escucha y dice, eso que escuchas, si tú no obedeces, esas mismas palabras te van a juzgar en el día final. Porque no vas a poder decir, es que yo no lo sabía, es que nadie me lo dijo. Por supuesto que sí lo sabías. De nuevo en Lucas 12:47 Jesús advirtió, escucha esto, aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad, ¿qué recibirá? Muchos azotes. ¿Te das cuenta? Conocer la verdad lleva a cabo una responsabilidad y es la responsabilidad de vivir en obediencia a lo que Él nos dice, porque solamente inflar nuestra cabeza con conocimiento, pero vivir en contra de eso que estamos conociendo, no resultará bien para nosotros. Tenemos que obedecer. Él nos llama a conocer su voluntad a fin de ¿qué? De obedecerla. A fin de obedecerla. De igual manera el escritor a los Hebreos en capítulo 6 comparó a las personas que están en la iglesia recibiendo continuamente la predicación de la palabra de Dios y del ministerio del Espíritu, que son testigos del ministerio del Espíritu, los comparó, fíjate bien, con la tierra que bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella. Cada domingo que tú vienes, cada miércoles que tú vienes, cada que tú lees su palabra, eres como una tierra que está recibiendo del cielo la lluvia. ¿Sí? ¿Con qué propósito Dios le da lluvia a la tierra? Que produzca fruto. Ese es el propósito. Pero fíjate cómo añade en versículo 7 de ese pasaje, que si esa persona produce vegetación inútil,
aquellos por los cuales él cultivada, ¿qué es lo que recibirá? Si produce vegetación útil, sí. ¿Qué producirá? Bendición de Dios. Bendición de Dios. Pero si produce espinos y cardos, no vale nada, está próxima a ser maldecida y terminará por ser quemada. Nuevo Testamento. El Dios de amor no deja de ser justo, no deja de ser santo porque es Dios amoroso. Eso nos demuestra que su palabra hace bien a los que caminan rectamente, pero harán mal, trayendo mayor condenación a los que escuchan y tapan sus oídos y endurecen su corazón. Pero aún así el pueblo de Israel se negó a hacerle caso a la palabra del Señor, y por eso el Señor les dijo en el versículo 8, hace poco mi pueblo se ha levantado como enemigo. Fíjate bien, hace poco mi pueblo se ha levantado como enemigo. Notemos que el Señor dice que su pueblo desobediente se había levantado como enemigo suyo a causa de su desobediencia. La palabra levantarse, esa palabra que utiliza ahí en el hebreo, tiene el sentido de sublevarse. No nada más de ponerse de pie, de sublevarse, de rebelarse, de oponerse a Dios como su enemigo. ¿Quién en su sano juicio se atrevería a levantarse contra Dios, contra el Señor de los ejércitos, como enemigo, como adversario? Pues ellos lo estaban haciendo. Y de esta manera el Señor nos dice que quien escucha su palabra y no hace caso de ella, se levanta y se rebela y se opone a Dios como enemigo. Y luego nos explica en versículo 8, la segunda parte, y versículo 9, lo que estaban haciendo. Dice, de sobre las vestiduras arrebatan el manto, a los que pasan confiados, a los que vuelven de la guerra, a las mujeres de mi pueblo arrojan de la casa de sus delicias, de sus hijos arrebatan mi gloria para siempre. ¿Te das cuenta? Ellos se aprovechaban del que se dejaba, Despojaban al que no ofrecía resistencia. Le quitaban a la gente con engaños o con violencia lo que era suyo, aún a las mujeres y aún a los niños. Los despojaban de sus pertenencias, los despojaban de sus casas, les quitaban sus terrenos. Y el Señor dice, eso va a traer consecuencias. Tarde o temprano va a traer consecuencias. Y por eso el Señor confirmó su castigo en versículo 10, diciéndoles, levántense pues, levántense y marchen, pues este no es el lugar de descanso, por la impureza que trae destrucción, destrucción dolorosa. Escucha lo que el Señor les está diciendo. Quieren levantarse, quieren rebelarse, levántense pues y marchen, porque este no va a ser lugar de descanso para ustedes. ¿A causa de qué? A causa de la impureza que trae destrucción dolorosa. Ellos tendrían que marchar, sí, se tendrían que levantar. ¿Sabes de qué está hablando? Del exilio. Y ustedes se van a levantar y van a marchar, pero van a marchar fuera de su tierra, con las manos vacías, desnudos, sin nada, sin sus riquezas, dejando atrás lo que había sido la tierra de descanso, la tierra de sus delicias, porque ya no sería un lugar de descanso para ellos. ¿A causa de qué? Dice, a causa de la impureza, y escucha esto, la impureza que trae ¿qué? ¿Qué dice ahí el pasaje? La impureza que trae destrucción. Eso deberíamos subrayarlo, escribirlo, memorizarlo. La impureza, el pecado, trae ¿qué? Destrucción. Y luego dice, destrucción dolorosa. ¿Quieres sufrir? Sigue pecando. Apapacha el pecado, esconde el pecado. Piensa que es tu aliado, tu mascota. Y va a traer tarde o temprano destrucción, y una destrucción dolorosa. El Señor le diría más tarde a su pueblo en Jeremías, capítulo 2, versículo 19, te castigará, fíjate bien, te castigará
tu propia maldad. Te castigará tu propia maldad. Y tus apostasías te condenarán. Reconoce pues y ve que es malo y amargo al dejar a Yahvé tu Dios y no tener temor de mí, declara el Señor Yahvé de los ejércitos. Es malo y amargo, Proverbios 1, versículos 23 al 33, la sabiduría del Señor personificada, hablando como una persona, nos advierte: vuélvanse a mí reprensión y derramaré mi espíritu sobre ustedes, les haré conocer mis palabras. Pero porque he llamado y han rehusado oír, he extendido mi mano y nadie ha hecho caso. Han desatendido todo el consejo mío y no han deseado mi reprensión, también yo me reiré de la calamidad de ustedes. Me burlaré cuando sobrevenga lo que temen, cuando venga como tormenta lo que temen y su calamidad sobrevenga como un torbellino. Cuando vengan sobre ustedes tribulación y angustia, entonces me invocarán, pero no responderé. Me buscarán con diligencia, pero no me hallarán, porque odiaron el conocimiento y no escogieron el temor de Yahvé, ni quisieron aceptar mi consejo y despreciaron toda mi reprensión. Entonces comerán del fruto de su conducta y de sus propias artimañas se hartarán, porque el desvío de los simples los matará y la complacencia de los necios los destruirá. Pero, escucha esto, el que me escucha, y cuando habla de la palabra escuchar en hebreo, es el que presta atención, el que hace caso. Pero el que me escucha vivirá como seguro y descansará sin temor al mal. ¿Qué escogerías tú? ¿Cuál de esos dos caminos escogerías tú? ¿Cuál de esos dos caminos estás escogiendo tú? El pueblo del Señor no quisieron escuchar sus advertencias, su consejo. Ellos querían, fíjate bien, profetas que les dieran por su lado. Profetas que los dejara vivir como ellos quisieran, que les anunciaran paz y prosperidad, pero que no confrontaran su pecado, que no les hablaran de su pecado, que no expusieran su pecado, que no los llamaran a arrepentirse. Y no es cierto que eso es lo que estamos viviendo hoy en día. No es cierto que en muchas iglesias cristianas, aún los mismos pastores se han dejado llevar por este deseo de la gente. Y buscan predicadores, y buscan falsos profetas que les den por su lado, que les profeticen prosperidad, riquezas, bendiciones, lo que pise la planta de sus pies. Eso es lo que quieren oír la gente. Pero escucha lo que el Señor les dice en versículo 11. Si un hombre andando tras el viento y la falsedad habla mentiras diciendo, les hablaré del vino y del licor, ese sería el profeta para este pueblo. Observa que el pueblo estaba dispuesto a escuchar a alguien que anduviera tras el viento y tras la falsedad. Andar tras el viento significa entrar tras lo vano, tras lo que se esfuma, tras lo que no sacia, tras lo que el mundo ofrece. Les dice el Señor, pues si alguien llegara hablándoles de vanidades y de mentira y les dijera, les voy a hablar del vino y del licor, observa, de los deleites de la carne, de los placeres de este mundo, a ese escucharían como un profeta de Dios. Y es lo que está haciendo mucha gente en la iglesia hoy en día. Buscan una iglesia en donde les hagan sentir bien consigo mismos. Que no confronten mi pecado, que me dejen en paz. ¿En paz? No habrá paz para el impío. Habrá destrucción, y destrucción dolorosa. Es una desgracia que las iglesias cristianas se están llenando de personas que no quieren abandonar su pecado y que no quieren ser confrontadas con el pecado porque no quieren cambiar. Y por eso buscan iglesias donde no les digan nada.
donde puedan pasar desapercibidos entre la gente, de manera que puedan seguir viviendo su vida a su antojo. Y lo peor es que hay pastores que le dan al pueblo lo que el pueblo quiere. Cuando lo que el Señor, escucha, en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en capítulo 4, versículos 1 al 4, el Señor ordena a los pastores en las iglesias qué es lo que ellos deben hablar, qué es lo que ellos deben hacer. Y escucha las palabras del Espíritu Santo en la nueva traducción viviente. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, ¿predica qué? Predica la palabra de Dios. Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Porque llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, sino que seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Y rechazarán la verdad e irán tras mitos, cuentos, historias, fábulas, experiencias del predicador. Ja, 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 jo, jo, qué padrísimo estuvo el mensaje de hoy. Aquellos que genuinamente son cristianos tendrán una actitud diferente, porque el Espíritu Santo mismo es muy claro al decir en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 19, el sólido fundamento de Dios permanece firme. O sea, Dios no ha cambiado. Y este es el sello del testimonio de Dios. El Señor conoce a los que son suyos. ¿Y cuál es la evidencia de los que son suyos? Escucha, que se aparte de la iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Ese es el sello de los que son suyos, que viven apartándose de la iniquidad. ¿Qué significa entonces si no vivimos apartándonos de la iniquidad? Es muy sencillo, no eres pueblo suyo. Y por eso añade en versículos 20 al 22, el apóstol Pablo dice, ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para honra y otros para deshonra. Por tanto, si alguien se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil al Señor, preparado para toda buena obra. ¿Quieres ser un vaso así? Escucha entonces, huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Pero la disciplina del Señor no era para la destrucción final y definitiva de su pueblo. Recordamos eso, ¿no? Porque el Señor no iba a destruir a su pueblo. Él conoce a los que son suyos. Y un buen padre disciplina a sus hijos. No los deja sin disciplina, ¿eh? Aquellos padres que dejan sin disciplina a sus hijos, sin corregirlos con vara, Proverbios dice que aborrecen a sus hijos. Ay, no, pobrecito. De verdad, pobrecito. Pobrecito si lo dejas así. Pobrecito si no haces nada por él. Dice, pero el padre desde temprano corrige a sus hijos. Eso es lo que Dios hace, ¿eh? Él nos azota con vara, dice. No porque quiere destruirnos. Su vara no es para destruirnos. Él no está enojado. Cuando Él nos disciplina, es para nuestro bien, dice. No es para desquitarse. No es porque ya me hiciste enojar. Dice, es para nuestro bien. Es para que no seamos condenados juntamente con el mundo. Así que entonces Dios, a pesar de la disciplina dura, severa, dolorosa, que iba a traer sobre su pueblo, fíjate bien, Él iba a salvar a su remanente. No a todos. Él iba a salvar a su remanente, a los que son suyos. Versículo 12 de nuestro pasaje dice,
Ciertamente los reuniré a todos, oh Jacob. Ciertamente recogeré al remanente de Israel, los agruparé como ovejas en el redil, como rebaño en medio de su pastizal. Harán estruendo por la multitud de hombres. Observemos que aún a pesar de la terrible disciplina y dolorosa disciplina, el Señor promete que Él va a reunir a su pueblo. Él los va a juntar nuevamente como ovejas en el redil, como rebaño en su pastizal. El Señor les había dicho por boca del profeta Isaías en capítulo 1, versículo 9, si Yahvé de los ejércitos no nos hubiera dejado algunos sobrevivientes, seríamos como Sodoma y semejantes a Gomorra. Así que entonces el Señor en su bondad, en su gracia, Él les iba a dejar sobrevivientes a Israel. Él iba a dejar un remanente. Esa palabra remanente significa una parte del todo que permanece y continúa. Así que no todo Israel sería salvo. Dios jamás prometió que Él salvaría a todo Israel. El Señor les dijo en Isaías 10, 21 y 22, un remanente volverá. Un remanente de Jacob volverá al Dios Todopoderoso. Observa qué va a hacer el remanente. Va a volver a Dios. Es decir, Dios no va a decir, los voy a salvar y que sigan viviendo como quieran. No, el remanente se va a volver al Señor. ¿Qué significa? Arrepentimiento. Esa es la clave. El remanente volverá. Volverá al Dios poderoso. Pues aunque tu pueblo, oh Israel, sea como la arena del mar, solo un remanente de él volverá. Y el versículo antes, en versículo 20 afirma, sucederá en aquel día que el remanente de Israel y los de la casa de Jacob que hayan escapado no volverán a apoyarse más en el que los hirió, sino que en verdad se apoyarán en el Señor, el Santo de Israel. Es decir, el remanente va a haber un cambio, El remanente va a haber un cambio. Y cuando el Señor tome y recoja a ese remanente del pueblo de Israel, dice, Miqueas los va a agrupar como ovejas en un redil. Como ovejas en su pastizal. ¡Qué maravillosa escena! Porque es la escena de un ganado. Es la escena de un redil de ovejas. Pero ¿qué nos hace falta en esta imagen? ¿Qué nos hace falta en esta imagen? ¿El pastor? Sí, el pastor. Y este remanente no van a ser 2 o 3. Dice ahí Miqueas, hará estruendo por la multitud de hombres. Zacarías 8, versículos 6 al 8. Dice, así dice Yahvé de los ejércitos, si en aquellos días esto parece muy difícil a los ojos del remanente de este pueblo, ¿será también muy difícil a mis ojos? Declara Yahvé de los ejércitos. Así dice Yahvé de los ejércitos, yo salvaré a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén y ellos serán mi pueblo. Y yo seré su Dios, en verdad y en justicia. Entonces Dios va a rescatar a su pueblo. Oye, pero ¿qué no dice en Romanos que todo Israel será salvo? Sí, todo su remanente. Porque los demás van a ser destruidos. Todo Israel es su remanente. Y todo Israel será salvo. Pero ¿dónde está el pastor entonces? Versículo 13. El que abre brecha, subirá delante de ellos. El que abre brecha, subirá delante de ellos. ¿Dónde dijo Jesús que va el pastor? Delante de su pueblo. Jesús no anda arriando cabritos. Muchos pastores andan arriando cabritos. Es muy difícil arriar cabritos, Andar detrás de ellos, tratando de que se comporten como ovejas. No se comportan como ovejas porque no son ovejas. El pastor va delante de sus ovejas. ¿Y qué hacen las ovejas? Escuchan su voz y le siguen. ¿Eres una oveja o eres un cabrito? Las ovejas escuchan su voz
y le siguen. Y este pastor dice aquí, el que abre la brecha, subirá delante de ellos, abrirá brecha, pasarán la puerta y saldrán por ella. Su rey pasará delante de ellos y Yahvé a su cabeza. Aquí nos presenta la imagen de uno que va delante de su rebaño, delante de su pueblo. ¿Y qué es lo que hace con su pueblo? Recuerden, levántense y vayan al cautiverio. Levántense y marchen. ¿Pero qué es lo que hace este? Abre la brecha. Abre una grieta en realidad. Y entonces, ¿qué hace? Él va delante de ellas y su pueblo sale del cautiverio. Es librado. Él rompe y derriba, se abre paso y entonces detrás de él van sus ovejas que son llevadas a su redil, a disfrutar de su pastizal. Ese pastor, dice allí, es su rey. Es su rey. ¿Cuál rey? Es el Mesías. Y más adelante nos va a hablar Miqueas de ese rey. Y su pueblo va delante de su rey. ¿Y quién es el que va a la cabeza? Es Yahvé mismo, que va delante de su pueblo. Así que entonces, ay de aquellos que pecan deliberadamente, dice Hebreos, ¿no es cierto? Pero al que escucha su voz y se arrepiente, el Señor será amplio en perdonar. Todos nosotros somos ovejas de su prado. Todos los que hemos creído en Cristo somos ovejas de su prado. Y a veces medias revoltosas. Y a veces medias rebeldonas. Y a veces medias torpes. Sí. Pero el pastor nos sacude, nos da un palazo con la vara y corremos y volvemos nuevamente al redil. El Señor conoce a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Vamos ahora, Padre, te damos gracias. Cuán bondadoso eres tú, Señor. Éramos cabritos, Señor, pero tú nos cambiaste en ovejas. Y tú vas delante de nosotros y queremos escuchar tu voz y queremos obedecerte, aun a pesar, Señor, de la rebeldía que a veces hay en nuestro corazón, aun a pesar de esos malos deseos que surgen dentro de nosotros y esa concupiscencia que aún la traemos 24 horas al día con nosotros, Señor. Señor, pero ayúdanos a escuchar tu voz, ayúdanos a hacerte caso. Y cuando pecamos, Señor, porque tú claramente enseñas que es imposible que no vengan tropiezos, que seamos prontos, Señor, en arrepentirnos, pedirte perdón y abandonar nuestro pecado para regresar rápido al redil. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos. Glorifícate por medio de nuestra vida. Y si hay alguno aquí, Señor, que está viviendo en pecado deliberado, que al escuchar esta palabra, Señor, pueda volverse a ti en arrepentimiento y en fe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Y te damos gracias por tu infinita bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén.